Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un gameplay por primera vez al canal. No sé si muchos conoceréis este juego o no, se llama Animal Crossing y básicamente tienes una isla que puedes decorar y vas obteniendo objetos, cosechando, plantando, pescando y haciendo muchas cositas. Y nada, el objetivo de este juego es relajarte y pasártelo bien. No es competitivo, aunque bueno, siempre puedes competir con tus compañeros a ver quién hace la isla más bonita. Pero bueno, os quería enseñar la mía, que se llama Omenameju, que quiere decir zumito de manzana en finés. Y estos son mis vecinos. Para quienes no conozcáis el juego, son todos animales y pues suelen ser aleatorios, pero bueno, hay formas de intentar conseguir algunos. Yo no he utilizado las cartas amiibo, todos los que he conseguido es por zona de acampada o por ir a islas desiertas, y he intentado que todos sean blancos y azules como la bandera finesa, excepto este de aquí, que lo he cogido porque es un reno, y en Finlandia hay muchos renos. No todo tiene que ver con Finlandia, pero bueno. Y os voy a enseñar pocas cosas, o al menos lo que os enseñé va a ser bastante de pasada, porque hay muchas cosas que enseñar y no quiero aburriros y tampoco quiero que se me quede un vídeo de 50 minutos. Como veis, tengo esta zona detrás de mi ayuntamiento, que tengo mucha suerte porque no sé, es la primera vez que juego a Animal Crossing. Este juego tiene muchas ediciones y no sabía que era muy importante elegir la localización del ayuntamiento porque es el único edificio que no se puede cambiar. Y bueno, nada, aquí he puesto un puentecito y hay unas cascaditas que crean un río que llevan al primer barrio. Tengo tres barrios en mi isla. Este es el primero, es el barrio del amanecer, porque básicamente está el este y el sol sale en el este y es ahí por donde amanece. No sé si me explico. Tengo aquí un perrito y una farolita en medio de un lago. Eso que veis ahí es un cartelito que pone Aamu. Aamu significa mañana en finés. Y no elegí la palabra que corresponde a amanecer porque no me cabía. Esto lo diseñé yo, básicamente, el cartelito. Aquí vive Bambina, aquí vive Apolo, y bueno, entre ellos hay como una especie de islote donde tengo una especie de hibernadero. Esta es la zona en la que pues quienes vengan a mi isla, mis amigos o quienes sean, pueden craftearse cositas aquí. También tengo una cosechita por aquí, como veis, y un lugar para sentarse y leer un rato. Este sería el hibernadero, aunque bueno, supongo que cambiaré esta de aquí detrás. Prefiero a este mueble de aquí detrás, pero bueno, de momento es así como lo tengo. Y pues me gusta pensar que aquí viven abejitas. Por esta zona detrás de la casa de Bambina hay una zona de descanso también. Y tenemos aquí a la señora de la isla, que no pinta mucho en Finlandia, bueno, o en una isla que tiene muchos toques fineses, pero bueno, ahí está la mujer. Se ve de lejos, sobre todo de noche. Y como veis, el barrio sigue por aquí. Y esa es la casa de uno de mis vecinos favoritos, que es mi vecina Lupe. Esta zona de aquí es como de descanso para tomarte una caipiriña al sol y tostarte, aunque ahora no es el momento. Lupe también tiene aquí una zona de descanso, pero esta es privada porque la quiero mucho. Y esta zona de aquí es para cuando vienen mis amigos, para que se sientan aquí y yo les toco un poquito el arpa. Si subimos por aquí no hay mucho que ver en realidad. Tengo aquí una hoguerita para sentarse
sentarse y tostar unos malvadiscos o pues lo que se antoje. Esta es una de las casas. No os voy a enseñar el interior porque siento que voy a tardar muchísimo tiempo y no os quiero aburrir, pero este sería el hotel de la isla. Si os apetece que os enseñe algunas zonas más en concreto en algún otro vídeo, si os gusta este vídeo, puedo hacerlo. Esta es mi zona de descanso privada. Con mi foto de Apolo. Las fotos son muy difíciles de conseguir, tienes que subir mucha afinidad con cada uno de tus vecinos. Solo tengo 3, de Morfeo, de Rocesna y de Apolo. También tengo aquí una tetera y unos libros, como veis, muy provista, para poder descansar como toca. Si me meto por esta arboleda, llego a mi casa. Esta es mi casa, es la zona más alta de la isla junto con el museo. Y como veis, todo muy blanquito. Bueno, ya os habréis dado cuenta. Tengo aquí una casetilla para perros, pero mis perros, que en realidad son peluches de perros, están dentro de casa porque nunca dejaría que mis perros estuviesen fuera. Este es mi salón. Y la verdad es que siento que es súper acogedor. Me gusta muchísimo, me encanta ver que las ventanas cambian con el paso de las estaciones. Aquí me gusta pensar que se sienta a darse los zapatos y se pone su sombrerito y bueno, coge las cosas para salir. Y nada, por toda la casa tengo esparcidas cosas para las mascotas, los animales. Porque bueno, pues así sería mi casa en la vida real. Y sí, me gusta pensar que es una zona súper acogedora y calentita para resguardarse del frío del invierno. La habitación de arriba es mi habitación. Aquí estaría uno de mis cachorros, que me hace mucha gracia que se muevan así. Y la verdad es que estoy súper orgullosa de esta habitación. Me hace sentir en casa. Me encanta el papel de la pared. Sé que se suele usar sobre todo para cafeterías, pero es que a mí me pegaba en mi habitación. Y pues nada, aquí tengo la zona de vestidor, por así decirlo, y un espejito, mi diario, la camita para el perro, unas flores secas que me imagino que dan un olor increíble a la habitación. Y sí, eso es todo. Esta habitación de la derecha es el baño. Utilicé mucho los... no sabía que tenía esta canción. Utilicé mucho los cuadros, los objetos de sirena. Tengo un caballito de mar en medio que da luz. Me gusta pensar que solo es una lámpara. Perfumes, un tocador y bueno, un poco de musiquita, toallas. Y también tengo aquí, no sé si lo veis, esta botellita verde para dar buen olor a la habitación. La habitación de la izquierda es la sala de música. Aquí siempre nos divertimos un montón porque se puede interactuar con los instrumentos y pues da mucho juego. Pero sí, me gusta pensar que es una zona en la que colecciono los objetos
decorar muy bien, la verdad. Esta sí pienso que me ha quedado muy bien, pero la cocina no tanto. Bueno, desde aquí me encanta mirar al cielo los días que hay aurora boreal, porque se ve genial, la verdad, como es una zona tan alta. Y ahora os voy a llevar a... Bueno, no os lo he dicho, pero aquí tengo como una especie de cosecha con el silo y las calabazas. Si continuamos por mi zona de descanso a la izquierda, ahí está este puente de aquí, y está la otra casa del otro habitante de la isla que he creado, y este sería el restaurante de la isla. Tiene una zona exterior en la que se puede hacer pizza, la veis ahí dentro, y luego ahí arriba se pueden ver las estrellas con el telescopio, pero también esconde un secreto, y es la isla, la playa secreta. Tengo aquí algunas cosas que me ha dado Bolívar. Otra cosa secreta de esta zona es el laboratorio. Me gusta pensar que es un laboratorio secreto al que nadie tiene acceso más que el científico de la isla. Aquí no he encontrado aún a ningún vecino, así que el primero que encuentre aquí le otorgaré el título de científico. Tienen un estudio, un microscopio, pues también un laboratorio completo con todos los viales y etcétera. Tengo aquí todos los cohetes que he conseguido, una nave espacial y bueno, ahí está Chiqui, así lo ha bautizado mi mejor amiga. Chiqui, el alienígena. Dejando el laboratorio secreto de lado, si salimos de la playa secreta y venimos por la zona de el restaurante, a la izquierda está el museo. El museo, que como veis he decorado con muchas estrellitas y cositas de oro. Me gusta pensar que es como la zona más exclusiva de la isla. Tiene estas dos escaleras y bueno, desde aquí sí que se puede ver el laboratorio secreto, pero bueno, no pasa nada. Bueno, estos son mis trofeos guardando. Y este es otro de los barrios a los que no he dado nombre porque pues no se me ha ocurrido ninguno. Tienen este pequeño lago que es la zona de recreación, pero también tienen esta mesita aquí con un montón de comida súper fresca y súper rica. Me encanta pensar que los vecinos vienen aquí a hacerse picnics, beber agüita, hacen excursiones, y esto sería la montaña. Y aquí viven Morfeo, Susi, que está en casa, tiene su tenderete de ropita. Morfeo está aquí, miradle. Chico. Y aquí vive Cervasio. Es que no puedo decir su nombre porque me confundo con las T's y las S's. Pero este barrio también guarda otro secreto más, y es que aquí hay una tumba para los marineros. Y si bajamos por aquí está la zona de acampada para visitantes de la isla, porque luego tengo otra zona de acampada que sí que es para residentes. Tengo unas termas por si a alguien
Me gusta mucho esa dinámica de este mercadillo gratuito. Al sur encontraríamos la zona de acampada para residentes de la isla. He pedido otra tienda de campaña para ponerla aquí, pero de momento está bajo construcción, se dice así, under construction. Está sin hacer, bueno, está hecha, pero aún me quedan cosillas por añadirle. Me encanta que todo sea blanquito, me está encantando que haya mucha nieve. De esta zona también pueden venir a descansar. Uy, una botellita. Pueden venir a descansarse, a hacerse una piña colada. Y aquí también pueden coger heladitos, polos, me encanta. Y hay una especie también de zona para foto, que es una de las zonas favoritas de mi mejor amiga. Uy, mira, ahí está Monchi. Es uno de mis nuevos vecinos. Ayer vino a mi zona de acampada y le estaba buscando por muchísimo tiempo, así que me encantó que viniese. Ahora sí, si cruzamos este puentecito llegamos al barrio del atardecer, que como podréis adivinar por lo que significaba el barrio del amanecer, este está al oeste de la isla. Tienen una zona de playa aquí. Para los del barrio del atardecer, aunque todos son bienvenidos. Y esta de aquí sería la casa de Monchi. Y esta es la casa de Micha. Monchi y Micha, no me había dado cuenta. Que por cierto me hace mucha gracia porque Micha me suena a Miza. Pero bueno, nada, aquí a la derecha está otra vez la entrada para que os... Mira, esta es Micha. Gatita blanca, tengo dos gatitas blancas, Susi y Micha. Pero bueno, nada, esa es la entrada, esta es la cascada que os he enseñado al principio, para que os ubiquéis un poco en caso de que estéis perdidos. Y si subimos por aquí, este barrio tiene una bomba de agua en el centro y un punto de intercambio de libros. Esta es la casa de Rocesna y esta es la casa de Azulino. Y bueno, mi cartelito que pone Ilta. Ilta significa tarde en finés. Tienen aquí una zona de descanso con una hamaca que me apetece muchísimo ahora mismo tener una en casa para tirarme ahí. Y miradle qué bonito como cruza. Qué tontería, ¿no? Pero es que a mí me hace mucha ilusión ese tipo de cosas. Y ahora solo me queda enseñaros la zona comercial. Voy a traeros por aquí, que me parece muy cookie este puentecito que hice. Aunque le añadí esa zona de tierra abajo porque era más cómodo que tener que subir por aquí, pero me encanta para fotitos. Eso que veis ahí al fondo es mi oficina de correos. Ay, es que está la bola de nieve ahí. Básicamente tenía este espacio aquí que no sabía qué hacer con él y se me ocurrió esta idea y me encanta. Hay aquí un montón de paquetes finitos. Luego aquí puedes escribir una carta. Están los buzones aquí. Esto que debería ser un punto de intercambio de libros, me gusta pensar que es otro lugar en el que echar tus cartas. Y pues otros paquetes por aquí. Si cogemos la derecha empieza la zona comercial. Aquí tengo pensado hacer un camino, pero es que de momento, como es invierno, quiero hacer aquí mis muñecos de nieve, porque si haces un camino pues no cogen nieve y se hacen bola. Aquí está mi tiendecita de Tendo y Nendo. Aquí puedes comprar galletas de la suerte. Y esta es una de las zonas de las que más orgullosa me siento. Y es un parque para patos. Mirad los patos ahí detrás. Me encanta esta zona de aquí. Es el parque central de Zumito de Manzana. Y por aquí está la tienda de ropa, la tienda de las hermanas Manitas. Tengo aquí estos dos modelitos fuera, no sé si los reconoceréis, pero bueno. Y esta carreta de flores, que es mi objeto favorito de la isla, me encanta y me lo regaló una amiga. Por desgracia yo no tengo
os guste Animal Crossing, bueno, a lo mejor han hecho mucho SMR visual y mis susurros os han hecho sentir